Señor te bendiga. Muy buenas noches, muy buenos días o buenas tardes, donde en el momento en que puedas conectarte con nuestra señal. Hoy tenemos escuela de discipulado y vamos a compartir una palabra que ha sido de mucha bendición para mí y yo sé que va a ser también para ti. Así que yo quiero agradecer a las personas que de alguna manera nos están permitiendo entrar a casa. Gracias por sintonizarnos, por conectarte con nuestra señal. Espero realmente que Dios te bendiga, que Dios te ministre, que Dios te hable. Hoy estamos siguiendo una enseñanza del domingo pasado. Te invito a que la revises. El domingo pasado se llaman Los Caminos del Señor. Y yo quiero tomar hoy y el día domingo cerrar con esta enseñanza, porque va a ser de bendición para ti y como ha sido para mí. Así que antes de comenzar quiero orar por ti y quiero bendecir tu vida. Puede que estés en casa, puede que estés escuchándome en la radio, no sé, por algún medio de internet, alguna plataforma, te vas a conectar con nosotros. Si estás oyendo esta palabra, recuerda, Dios te va a hablar tremendamente. Así que, sin más preámbulo, quiero orar. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Quiero que nos dé sabiduría, que nos fortalezca, que nos consuele. La Biblia dice que la palabra profética es para consolación, exhortación, para dar ánimo a nuestros corazones. Así que yo declaro una palabra en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de confusión, de engaño, aún de distracción. Y declaro, Señor, que esta palabra viene para traer consuelo, para traer ánimo, para traer fortaleza al corazón de las personas. Hoy declaro, Señor, el bienestar de Jehová. Hoy declaro que esta palabra es una semilla en el corazón de tus hijos, que les fortalece, les anima, les consuela, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy quiero desatar esta palabra como una semilla que dará fruto a 60, a 80 y a 100 por uno. Yo te bendigo en esta hora y yo te invito a que por un momento levantes tu mano y adores conmigo con este cántico. Hace mucho tiempo lo hemos escuchado y quiero que levantes tus manos por un momento y le des gracias. Yo no sé cuál sea la situación que estás pasando. No sé realmente qué es la situación que estás viviendo. Pero quiero por un momento invitarte a que dejes tu preocupación. Dejes tu temor, tu tristeza en las manos del Señor. Levanta tus manos y adora conmigo y bendice el nombre de nuestro Dios. Bendecimos su nombre. Precioso Jesús. Padre, en esta hora te adoramos, te bendecimos. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Lo que tú tienes, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos. Jesús, te bendecimos. Bien, ven Espíritu Santo en nuestras vidas, ministranos, llénanos de tu presencia en esta hora. El deseo de mi corazón, no hay otro igual en todo el universo que se compare con tu hermosura. Dile fuerte, no hay nadie como tú. Vamos donde tú estés, dile, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Dile, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso Espíritu Santo, te doy la bienvenida a este momento, a este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Envío la unción del Espíritu Santo a las personas que están viendo esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Quiero
comenzar esta enseñanza invitándote a que puedas abrir conmigo Salmos 103, versículo 7. Quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos, Salmos 103, versículo 7. Salmos 103, versículo 7. Y este pasaje trata de esta lectura, porque esta lectura me bendijo mucho. Esta palabra fue algo que compartió una persona un día y me ministró tanto, ¿no? Y quiero que vayas a la Reina Valera, Salmo 103, versículo 7. Dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Otra versión dice: Dios le dio a conocer su carácter a Moisés. Y las obras que él hizo es lo único que le mostró al pueblo de Israel. En otras palabras, la traducción dice: se dio a conocer quién era como Dios a Moisés. Y a causa, dice, y produjo una amistad, ¿no? Y a causa de su amistad le dio a conocer. Dice, miren lo que dice la traducción: se dio a conocer quién era Dios a causa de su amistad. Se dio a conocer a Moisés quién era Dios a causa de su amistad. Pero a Israel solo le mostró sus obras. Fíjese, pero solo a Israel le mostró sus obras. Y cuando vamos a este pasaje en la palabra de Dios, nos preguntamos, ¿cuáles caminos? ¿Qué carácter? Y yo le decía, comenzamos la semana pasada preguntándole a las personas, ¿conoces a Dios? Yo le decía al grupo que estamos compartiendo aquí en Houston, ¿conoces a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? Porque muchas veces nosotros sabemos de una persona. Por ejemplo, yo sé dónde juega uno de nuestros jugadores favoritos, como Guerrero en nuestro país, ¿no? O Messi. Son personas a quien nosotros admiramos mucho. Ciertamente sabemos de esta persona, cuántos goles, cuántas copas de oro hizo, en qué lugar está jugando ahora. Pero una cosa es conocer de esa persona y otra cosa es conocer a esa persona. Porque tú puedes saber de esa persona y no necesariamente conocer. Y cuando hablamos de conocerle, hablamos de que esa persona tiene una amistad contigo, tiene una relación contigo. Tú le puedes llamar por teléfono y esa persona te va a contestar. Y no solamente eso, sino cuando tú conoces a esa persona, entonces por ende, esa persona te conoce a ti. Y decíamos la semana pasada, hablábamos acerca de que Dios quiere que nos gloriemos en conocerle. Jeremías 9:23 dice, en esto no se debe enorgullecer ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. Sin algo tienes que alabarte es en conocer a Dios, dice. Y la palabra nos habla de que cuán importante Dios hace un reclamo a las personas. El capítulo 7 de Mateo, versículo 21, 22 y 23 dice, cuando estemos delante del trono de Dios, mucha gente le dirá a Dios, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos milagros. Y dice la palabra que el Señor les contestará, no te conozco, apártate de mí, ¿no? Hacedor de maldad. No te conozco, la palabra conocer viene del griego ginoskos, que significa no tuve una relación de amistad, una relación profunda contigo. Mucha gente se persigna, otras personas van a la iglesia, levantan las manos, pero nunca conocieron a Dios. Y la Biblia dice que Dios se dio a conocer a Moisés. La palabra nos cuenta hablábamos la semana pasada, yo he puesto 12 caminos del Señor, de cómo conocer a Dios, o sea, de los caminos que Dios nos muestra, ¿no? Y la semana pasada hablábamos de 4 caminos, el día domingo hablaba de 4 caminos. Uno de los caminos que Dios quiere que transitemos para conocerle a Él es el camino de la intimidad. La Biblia nos dice en el libro de Números que Dios le regaña a María, que era una profetisa, y a Aarón, el hermano de Moisés,
porque ellos hablaron contra Moisés. Y Dios los llama a ellos y les reúne y le dice, miren, le voy a decir una cosa. Yo sé que puedo hablar con ustedes por visiones y por sueños, pero a mi siervo Moisés le voy a hablar cara a cara. Y yo le hablaba que cuando Dios nos hace caminar por un camino de intimidad, el camino de intimidad tiene varios niveles. Yo quiero que tú sepas que Dios va a buscar gente muy cercana a él. La Biblia dice que Jesús tenía a Pedro, a Jacobo y a Juan, y delante de ellos se transfiguró. No lo hizo delante de todo el mundo. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Dios tiene favoritos? No sé si usted escuchó una canción de Marco Brunet que dice Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, ¿no? Y cuando hablamos de intimidad, hablamos de profundidad con el Señor, de conocer el corazón de Dios. ¿Conoces el corazón de Dios? Y la pregunta siguiente, alguien me diría, pero ¿y cómo conozco a Dios? Necesitamos conocer a Dios pasando tiempo con Él. Si usted se ha dado cuenta, si usted se ha enamorado una vez, usted sabe cuando esa persona está triste, aunque no diga nada, en su rostro se le nota, está desanimada. Cuando esa persona está alegre, cuando una persona está pasando por un momento difícil, no tiene que hablar. Tú conoces a esa persona. Y es porque tú pasas tiempo con esa persona, pero ¿cómo podrás tener intimidad con Dios si cuando pasa media hora estás escuchando una prédica, estás mirando el reloj para salir corriendo de la iglesia porque no soportas escuchar? Tal vez ese pastor que está predicando te canse, ¿no? No sé. O en medio de la alabanza vamos a tener gente así, con las manos en los bolsillos, pensando, no sé, o mirando su celular, ¿no? Respondiendo WhatsApp o chateando con alguien, ¿no? Porque realmente esas personas no conocen al Señor. ¿Para qué entonces vamos a la iglesia realmente? Por eso yo te pregunto, ¿conoces a Dios? Yo me hago esa pregunta para mí. Y yo he encontrado 12 caminos. Y el camino de la intimidad tiene que ver eso, con pasar tiempo con el Señor. Yo recuerdo que me gustaba, llegó un momento en que tenía una necesidad de Dios. Y lo que me pasó fue que cuando tenía los fines de semana, mientras los muchachos estaban jugando una cancha de fútbol, yo estaba en la iglesia en un tiempo de ayuno, buscando el rostro de Dios. Tomaba mis vacaciones del trabajo y los 30 días me iba en ayuno, en buscar a Dios. Me entró una necesidad de Dios. No estoy juzgando a las personas, pero es algo que Dios produce en nuestro corazón. Porque recuerda, dice que el querer y el hacer viene de parte de Dios, pero tiene que haber una parte primera, un interés de nosotros. ¿Has pasado por el camino de la intimidad? ¿Conoces a Dios? Él te conoce a ti. Cuando Él te conoce, Él va a salir en tu defensa. Él va a decirle, como le dijo a María, no, usted estás criticando a esa persona, tú no sabes quién es esa persona. Y la relación que yo tengo con esa persona. El segundo camino que compartíamos la semana pasada es el camino del quebrantamiento. La Biblia habla acerca de José, cuando fue quebrado, ¿no? Fue vendido por sus hermanos. Primero Dios le da un sueño donde la estrella, el sol y la luna se inclinan a él, pero dice la palabra que después lo venden sus hermanos lo querían matar primero, como no lo pudieron matar, lo vendieron. Y dice la escritura que luego este muchacho llegó a una casa de un funcionario del faraón de Egipto y la mujer de faraón lo quiere seducir y él se resiste por obedecer a Dios. Y termina preso, ¿no? Termina siendo culpado en una corte de faraón. Y pasa por un proceso donde cualquiera diría, pero yo, no hice eso, ¿no? Yo realmente obedecí a Dios, yo respeté a mi jefe. ¿Y por qué termino aquí, no? ¿Por qué Dios permite que yo termine en este lugar? Y hay un camino donde tú no vas a entender. Un día yo leí un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor Dobson. Me llamó mucho la atención porque hay cosas extrañas en este proceso. Porque a veces decimos, no, pero si has hecho lo bueno, entonces vas a cosechar lo bueno. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Yo me preguntaba, José estaba en la cárcel, estaba cosechando que se había acostado con la mujer de Faraón. ¿Qué estaba cosechando? Obedecer a Dios se cosecha de esa manera. Y es doloroso, hay situaciones
en este proceso donde Dios va a quebrarnos, ¿no? Va a enseñarnos, nos va a doler. Otra de las experiencias que leí en la palabra fue de Juan el Bautista, el primo hermano de Jesús, que Jesús, su primo, nunca lo visitó en la cárcel. La Biblia dice que al final lo dejó morir y le cortaron la cabeza a Juan, ¿no? Y eso le va a producir dolor en el corazón, porque Dios usó procesos dolorosos, ¿no? Donde de alguna manera Dios no contestó, ¿no? En este proceso yo aprendí a los designios de Dios, ¿no? Porque Dios nos pasa por esos quebrantos, muchas veces para trabajar con nuestro corazón, con el perdón, ¿no? Aún en nuestra relación con Dios, ¿no? Porque no todo es color de rosa, ¿no? A veces la gente dice, no, ven al Señor, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, y si no lo hace, y si no lo hiciera, ¿cuál sería nuestra reacción? El camino de la intimidad, el camino del quebrantamiento. Hablábamos del camino de la provisión, ¿no? Cuando tú ves a Dios proveyéndote, ¿no? Hay un pasaje de la palabra cuando dice, el Señor le dice a sus discípulos, los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Y él, una de las cosas que dice, les enseña, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando habla la palabra de pan, habla de provisión. Provisión no solamente es comida, no solamente es ropa. Provisión puede ser tal vez un viaje de excursión, unas vacaciones, un carro, porque la gente piensa que eso no necesariamente Dios va a proveer, y eso no es verdad. Y yo le comparto algo que a mí me marcó mucho. Yo, al inicio del ministerio, un día estaba pasando por una panadería, yo lo compartí en el culto pasado, y no podía comprarme un bizcocho, una torta de chocolate que había, que me gustaba mucho. Ese lugar era, siempre venden casi el doble de otros lugares donde venden los dulces, porque lo hacen muy bien. Y cuando yo paso y yo quise comprar, no encontré el dinero completo para comprarlo, y lo dejé y me fui, ¿no? Y fue un deseo en mi corazón, ¿no? Y yo recuerdo que cuando llegó a casa, después del culto, porque justo esa tarde teníamos una reunión, una de las discípulas me dice, llegamos a la casa y ella me dice, pastor, en la mesa le he dejado algo para usted, me dijo así, ¿no? Y entonces yo subí, y cuando me preparé un café, y cuando abro la bolsa que estaba en la mesa, era una torta de chocolate, ¿no? Y me vencieron mis lágrimas, porque nadie lo sabía. O sea, esa persona no lo sabía, solamente Dios y yo lo sabíamos. Cosas, detalles como eso, como tal vez comprarse un carro, no sé, cosas que has anhelado en la vida. Por eso es importante que aprendamos, o que querramos cosas, ¿no? Porque a veces las personas saben qué cosas no quieren, pero no saben qué cosas quieren, ¿no? No sé si alguna vez usted soñó con una casa, si su casa tendría piscina, ¿no? ¿Con qué soñaste, no? Te hizo caminar por ese proceso, porque hay gente que a veces piensa que Dios no le va a proveer, ¿no? Yo he visto la provisión de Dios en todo sentido, con mis hijas, en mi casa, en la iglesia, y lo he visto a Dios realmente, ¿no? Dios proveyendo, Dios trayendo en momentos, no solamente cosas, sino aún sanidad, ¿no? Porque a veces pensamos que no vamos a poder afrontar una situación. Ahora que hemos estado muchos enfermos de este virus, ¿no? Estuvimos los 4 en cama, ¿no? Estuvimos enfermos, y no hubo médico, no hubo nadie. Estábamos solos aquí en Estados Unidos, y Dios nos sanó. Y ese es el camino de la provisión, porque la provisión tiene que ver con sanidad, con bendición, con alimentación, con ropa, con todas esas cosas en nuestras vidas. Les decía la semana pasada, el camino de la intimidad, el camino del quebrantamiento, el camino de la provisión y el camino del perdón. Muchos de nosotros le hemos fallado a Dios de una u otra forma. Y no es hasta que te toca a ti cuando realmente entiendes lo que es el perdón de Dios. Porque a veces nosotros podemos decir, sí, Dios te perdona a la gente, ¿no? Pero nunca te ha pasado a ti. Y yo recuerdo que buscaba mucho al Señor, y a veces uno en esa espiritualidad te vuelves orgulloso y miras por debajo del hombro a las personas, ¿no?
y miras y lo señalas, dice que esa persona cómo no puede vencer esa situación, y a veces los criticas y a veces eres cruel, ¿no? Porque mucha gente ciertamente no tiene el ánimo de salir de ese pecado. Pero hay personas, hermano, que están haciendo la lucha, ¿no? Hay gente que se ha sentado en mi oficina y dice, pastor, estoy ayunando, pero no puedo salir de esto. Y en ese proceso, recuerdas, cuando tú no puedas salir de un pecado, tú necesitas un proceso de liberación. Y necesitas cortar cosas, ¿no? De raíz, necesitas cortar amistades y cosas importantes para que puedas salir de esa situación. Pero cuando te hablo del perdón, no solamente hablo de perdonarte a ti y de perdonar a las personas, ¿no? Porque al igual que el hijo pródigo, a mí me pasó. O sea, yo siempre digo que yo he estado en esos dos lugares. Yo he estado en el lugar del que se fue de la casa y he estado en el lugar del que se quedó. Y dice la escritura que el que se fue de la casa se fue porque se cansó del Señor, se fue, ¿no? Y lo desperdició, terminó comiendo con cerdos. Y el que se quedó también se fue, pero él se fue de corazón, él se fue del alma, él se fue de sus sentimientos. Porque cuando el hijo menor llega todo perdido, él no quiere entrar, ¿no? Y la reacción del que se había quedado en casa es, yo te he servido sin haberte desobedecido, no siempre he obedecido tus mandamientos y ni un cabrito me has dado, ¿no? Estaba en casa, pero tenía un corazón contra su padre, ¿no? Y nos pasa en la iglesia a veces, ¿no? Hablaba con un discípulo, ¿no? Estamos en casa, pero a veces tenemos resentimiento con el pastor, ¿no? No nos hemos ido al mundo, pero estoy enojado con él por las cosas que me ha dicho o me ha hecho, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? O sea, estás en la iglesia, pero estás dolido, ¿no? Estás dolido con Dios porque tal vez Dios no reaccionó, no te bendijo, no te concedió un deseo en el corazón. No sé realmente qué haya pasado, pero qué importante es que nosotros, hermano, pasemos por un camino de perdón, ¿no? Perdonarle a Dios sin algo te ha ofendido, perdonar a las personas que nos han herido, que nos han condenado, que nos han tal vez traicionado, ¿no? A nuestra propia familia, si alguna situación pasó, y perdonarnos a nosotros mismos, porque a mí me costó mucho perdonarme aquellas cosas que había hecho equivocadamente, ¿no? Y no podía perdonarme. Yo quería ser juzgado por Dios, para sentir que ya había pagado mis pecados, ¿no? Y hay veces no entendía lo que significaba la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso ese camino es doloroso, cuando de alguna manera somos orgullosos y no podemos aceptar de Dios sus misericordias en nuestras vidas. Entonces, hoy quiero compartir contigo 4 caminos más que te van a bendecir como lo han hecho conmigo. Y en este caminar nos va a suceder lo que dice la palabra en Romanos 8:28. Quiero que vayas al libro de Romanos 8:28. Y miren lo que dice, ¿no? Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, no a todos, sino a los que aman a Dios. ¿Amas a Dios? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Alguien estaba diciendo hace unos días que a veces, hermano, algunos medicamentos son hechos con elementos que solos son mortales. Con sustancias que si una persona los toma, esa sustancia solo se muere. Pero cuando un experto mezcla esas sustancias, sobre todo para los venenos contra la serpiente, se convierten en un antídoto. Y así el Dios que tenemos es un Dios experto que usa cosas terribles, cosas mortales en nuestra vida que nos pasan para que nos ayude a bien, para que entendamos el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros no conocemos sus caminos, va a ser doloroso. Muchos de nosotros vamos a abandonar los caminos del Señor, vamos a abandonar a Dios
porque no lo conocemos a Él, porque no entendemos lo que está haciendo. Y yo quiero que tú puedas comprender esta noche o esta mañana lo que pasa con una mujer embarazada. Y es algo que nos pasa a todos nosotros. Es un proceso que para ellas es un embarazo que termina con un bebé. Y el bebé le hace olvidar todo lo que ha pasado. Los vómitos, las náuseas, se deforman, comen, les da fastidio. Y es un proceso muy fuerte, ¿no? Entonces, pero al término de esos 9 meses, cuando ven ese bebé, se olvida todo. Y así pasa con nuestras vidas, ¿no? Entonces Dios tiene que enseñarnos caminos donde tenemos que transitar para poder entender realmente cuál es el propósito de Dios. Cuál es la razón, cuál es la señal que Él nos está enviando. Entonces, hoy el quinto camino quiero compartir contigo, se llama el camino de la soberanía de Dios. El camino de la soberanía de Dios. ¿De qué trata esto? Quiero que vayas al libro de Romanos, capítulo 9. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención este pasaje porque es un poco incomprensible, ¿no? O sea, tú dices, pero ¿cómo? ¿Qué Dios hace esto? ¿O por qué pasan estas cosas? Romanos capítulo 9, versículo 10. Miren lo que dice la palabra. Romanos 9 dice, versículo 10. Y no solo esto, dice, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre. Pues dice, aún no había nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por lo que Él llama. Y se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues entonces culpa de pecado? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Dice. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Wow. Muchos de nosotros nos enfrentamos a preguntas reales de ¿por qué Dios me escogió a pesar de todas mis equivocaciones? ¿Por qué Dios me escogió a pesar de mis pecados? ¿Por qué me escogió a pesar de mis fracasos? O tal vez de la montaña de errores que tengo, de mis errores o los errores que he cometido. ¿Acaso no habrá otra persona, Señor, que de verdad pueda obedecerte y caminar y hacer tus propósitos? Los propósitos que tú determinaste. Un día Moisés se encuentra en el monte con una zarza ardiendo y le dice, Señor, estoy viejo. Además soy un asesino. Han pasado 40 años y ya no sé hablar. Y hermano, uno no entiende qué pasa por el corazón de Dios. No sé si usted se ha preguntado, pero en algún momento nos hemos preguntado. Hemos hablado con Él y le hemos dicho, ¿en serio no te estás equivocando? ¿Cuándo nos ha llamado? ¿Cuándo nos ha separado? Dice la palabra que no había nacido la persona. Dice, no había nacido Jacob y Esaú no habían nacido. O sea, no habían hecho ni bien ni mal. Ni siquiera habían pecado, no habían desobedecido a Dios. Y Dios eligió a Jacob y desechó a Esaú. ¿Por qué Dios hace esas cosas?
O sea, esa persona ni siquiera se ha comportado mal, pero Dios lo escoge. Y uno puede decir, no, es que Dios conoce el futuro, sí. Pero hoy mirando el futuro y viendo todos los errores que nosotros hemos cometido y las equivocaciones, tú te preguntas, ¿es en serio, Señor? Entonces, sigues leyendo la palabra y dice, pero ¿por qué no llama a las personas por las obras que puedan hacer? Llama sencillamente por su misericordia, por su soberanía. Y hoy quiero recordarte eso. Si hoy estás viendo esta palabra, estás escuchando este mensaje, Él te escogió a ti, por su soberanía. No es que seas un tremendo predicador o has ayunado 40 días y has buscado y has servido a Dios. Sencillamente fue que se agradó en su corazón. Porque si no, pensaríamos que somos mejores que otras personas. Dice, antes que nacieras, Él ya te había amado. Antes que tú nazcas, Él ya te amó o Él ya te aborreció. No sé si por el futuro. Ser ciertamente que Esaú al final vendió su primogenitura, no le importó. No le importó si eso tenía valor o no. Pero con Jacob sí. Y podemos dar muchas razones por las cuales lo escogió Jacob. Pero la Biblia dice, no por nada de lo que hiciera, sino sencillamente por su soberanía, por su misericordia. Y él dice en el versículo 15, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. ¡Wow! ¿Cómo hallamos esa gracia para que Él tenga misericordia de nosotros? ¿Cómo hallamos esa gracia para que Él tenga compasión de nosotros? Por eso, en este proceso tú vas a darte cuenta que por su soberanía te va a poder, si Él quiere, te va a sanar. Por su soberanía, Él te va a sanar haciendo un milagro, o por su soberanía va a permitir que los médicos te operen. Por su soberanía te quedarás con esa enfermedad, o por su soberanía te morirás con ella. Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 14. Segunda de Reyes 3:14 dice, y estaba enfermo Eliseo con la enfermedad de que murió. Un tremendo hombre de Dios que siempre a mí me ha impresionado este pasaje y lo he compartido varias veces. Un hombre ungido. Un hombre lleno de la presencia de Dios. Nunca pudo sanarse. Resucitó muertos, pero no pudo sanarse. Y a veces, cuando nosotros no entendemos eso, puede que nuestro corazón se llene de amargura o de resentimiento. No sé. Me pasó una vez a mí. Por su soberanía, la persona que amas vivirá. La persona que amas, o Él se la llevará, o esa persona, hermano, estará contigo hasta tu vejez, o esa persona partirá primero que tú. Y a veces no sabemos, tal vez nunca sepas la razón de su partida. Y yo creo que un día en su presencia le podrás preguntar al Señor. Y esta palabra es para quienes de alguna manera hoy han perdido un ser querido y se preguntan, ¿por qué, Señor? Él se fue y yo no me fui, ¿no? Yo he visto en nuestra iglesia personas de 70, 80 años que están vivos. Y he visto gente de 40 años que se han muerto. De 35 años que se han muerto por esta enfermedad. Y tú te preguntas, ¿cuál ha sido la razón, Señor? Porque podemos decir muchas cosas y podemos debatir, podemos pedir una explicación o exigir una explicación. Y lo único que escuchemos de parte de Dios sea un silencio. ¿Conoces el camino de la soberanía de Dios? ¿Puedes aceptar su soberanía de Dios? ¿Sabes? Por su soberanía te sacará de la cárcel o te cortarán la cabeza. Por su soberanía te librarán del horno de fuego por confiar en Él, o te dejarán morir quemado, o crucificado o aserrado, como pasó con sus apóstoles. ¿Sabes cómo murieron los apóstoles? ¿Sabes cómo murieron los apóstoles? Hombres con unción, hombres que su sombra sanaba a los enfermos, hombres que tenían que cortarle un pedazo de su ropa para que los demonios salieran del cuerpo de las personas.
Mateo sufrió martirio en Etiopía y fue asesinado a espada. Marcos murió en Alejandría, fue arrastrado por caballos en las calles hasta morir. Fue arrastrado por caballos hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia después de una gran predicación. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido, hermanos, en una olla de aceite hirviendo. Fue hervido en una olla de aceite hirviendo. El Juan es uno de los apóstoles más tremendos. Pedro fue crucificado boca abajo. Santiago, llamado el justo, el líder de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado a un precipicio, ¿no?, para que muriese. Santiago, el hermano de Jesús, Santiago, el hijo de Zebedeo, que era pescador, dice la palabra que fue decapitado, le cortaron la cabeza. Bartolomé, llamado también como Natanael, que fue misionero en Asia, fue desollado hasta morir. Desollado significa le quitaron la piel hasta que murió. Andrés fue crucificado también boca abajo. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India. Judas fue asesinado con flechas. Matías, el que fue elegido para reemplazar a Judas, fue apedreado y decapitado. Pablo fue torturado, decapitado por Nerón hasta morir. Y yo puedo seguir, la lista es grande. Y esa es su soberanía. Y son sus designios. ¿Podrás entender ese camino? ¿Podrás aceptar la voluntad de Dios? Tal vez no la entiendas en este momento, por eso, como te decía, cuando llegues a su presencia le preguntes. La soberanía del Padre está profundamente ligada a desatar y hacer crecer tu fe y tu confianza en Dios. Pero es un camino por el que, si tú quieres conocerle, vas a tener que transitar. Llamado el camino de la soberanía de Dios. Cosas que no entendemos. Cosas que no comprendemos. Cosas que van a ser parte de nuestra vida. En sexto lugar, quiero compartir contigo el camino de la unción del Espíritu Santo. Si tú realmente quieres conocer a Dios, hay un camino de presencia de Dios. Hay un camino hermoso que es el camino de la unción. ¿Y qué es la unción? La unción es un término que significa escoger a una persona, ungir, untar, empapar, consagrar, para un oficio o un servicio. La unción se preparaba con 5 elementos: aceite de oliva, casia, cálamo, canela. Y estos elementos, hermano, conjugados producían un aroma especial. Y en algún momento le compartiré de qué significa esto, lo que produce en nuestras vidas. Y esas personas, hermanos, antes de ser ungidas, antes de conocer este camino de la unción, dice la palabra que eran separados por Dios y luego eran ungidas. Dice la palabra que las personas eran separadas y luego ungidas para cumplir un propósito especial. En el Antiguo Testamento eran ungidos los profetas, eran ungidos los reyes, eran ungidos los sacerdotes, eran ungidos los utensilios del templo, eran ungidos los edificadores del templo, eran ungidos los que servirían en el templo. También, hermano, Dios hacía una separación exclusiva para todas las cosas que eran parte del templo de Dios. No todas las personas eran ungidas. Generalmente la unción de alguien respondía, como decíamos hace un momento también, a la misericordia, a la soberanía de Dios. Dice la palabra que cuando Samuel fue a la casa de David, estaban sus hermanos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué escogió a David?
Y no era hijo legítimo de Isaí. Pero lo escogió el Señor. Y como le decía hace un momento, es una soberanía. De toda tu casa te escogió a ti. De toda mi casa me escogió a mí. Y yo no sé. Y cuando Dios, hermano, nos lleva por este camino, esta unción, ciertamente, el propósito de este camino, de ser ungido, el propósito es que tú vayas y lleves la cruz. La Biblia dice en Lucas 14, 25, 26 y 27, quiero que vaya conmigo a este pasaje. Libro de Lucas, capítulo 14, 25. Miren lo que dice la palabra. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose a ellos les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y uno se pregunta, ¿cuál es mi cruz? Y amado, la cruz de Jesús fue el lugar donde tuvo fin el destino profético de Jesús. La cruz representa el propósito y la razón por la que tú estás aquí. Y esa cruz te va a traer muchas situaciones. Pero para ir a esa cruz, el camino que debes recorrer para encontrar esa cruz es el camino de la unción. La unción jamás se separa de la cruz. Mucha gente piensa que cuando recibe el Espíritu Santo es para que se le paren los pelos, para que se tire al suelo y para que tiemble. Y sí, pueden pasar esas cosas. Pero cuando tú eres ungido, única y sencillamente eres ungido para terminar el propósito que Dios tiene para ti. Si tú me dices que has sido ungido, entonces en este momento tú ya conoces el propósito de Dios para ti. Si tú conoces el camino de la unción, es que ya también conoces el propósito de Dios para tu vida. Jesús en el libro de Lucas 4, 18 o Isaías 61, 1 que se repite en Lucas, que Jesús coge el rollo y lo lee, porque Isaías 61 es una palabra profética, dice, no, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha ungido. ¿Y para qué lo ungió Dios? Lo ungió Dios para anunciar las buenas noticias del reino a los pobres. Lo ungió Dios para proclamar libertad a los cautivos. Lo ungió Dios para abrir los ojos de los ciegos. Lo ungió Dios, dice, para vendar a los quebrantados de corazón, para sanar a los quebrantados de corazón. Lo ungió Dios para dar libertad a los prisioneros. O sea, el camino de la unción no es solamente para que te sientas bien, para que tú sientas una paz sobrenatural que viene con el Espíritu Santo, sino el camino de la unción está ligado a encontrar el propósito de Dios para tu vida. Y este camino y esta unción va a darte 4 cosas. Esta unción te va a preparar. Cuando tú te encuentres con la unción de Dios, te va a preparar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti para ayudarte a enfrentar los desafíos que conllevan ese propósito. David fue entrenado por la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Fue entrenado. Él no sabía que iba a venir. Y cuando él estaba siendo entrenado por su onda, matando osos y leones, Dios lo estaba preparando para enfrentarse a un gigante. La unción te va a capacitar, así como te va a preparar, te va a capacitar. Lo segundo es que el Espíritu Santo va a despertar habilidades en tu interior, cualidades sobrenaturales, para que tú puedas lograr aquello que Dios dijo sobre ti. Hay una palabra de Dios sobre ti. Hay una palabra, Dios habló sobre ti. ¿Tienes un juramento de Dios contigo? Si tienes un juramento, ciertamente Dios lo va a cumplir. Y Él primero te va a preparar y luego te va a capacitar, te va a entrenar, ¿no? Para que tú puedas lograr esas cosas. Miren, David se convirtió en un líder. Dice la palabra que en la cueva de Adulán vinieron y se reunieron con él soldados, dice, los pobres, se reunieron los endeudados, ¿no? Mucha gente se unió a él. Y él convirtió esta gente sin esperanza en un ejército.
La unción del Espíritu Santo te va a respaldar. Cuando tú seas ungido, Dios va a respaldarte. La gente se va a dar cuenta que Dios está contigo. La Biblia dice que cuando Elías ungió a Eliseo y se estaba a punto de separar de Eliseo, y la gente le decía a Eliseo, tu Señor se va a ir, y él lo sabía. Y dice, cuando Elías se va, él coge su manto y golpea las aguas, y las aguas se parten por la mitad. Cuando tú camines por el camino de la unción y conozcas a Dios de la unción, Dios te va a respaldar. Hay cosas sobrenaturales que se van a manifestar. La gente va a saber que Dios está contigo. Dios te va a preparar, Dios te va a capacitar, Dios te va a respaldar. Y por último, el camino de la unción. Cuando transites por ese camino, tú vas a obtener protección de Dios. Cuando Jesús fue ungido y Él comenzó a predicar este mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, Él le dijo a los fariseos, Él trajo, hermano, la interpretación correcta de la Torá. Lo querían matar. La Biblia dice que lo querían desbarrancar, ¿no? Cuando tú lees, tú ves y revisas la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que dice los fariseos querían, hermano, varias veces lo querían agarrar y lo querían matar a Jesús. Y dice que Él pasó en medio de ellos. ¿Por qué? Porque mientras no hayas cumplido el propósito de Dios, hay esa unción, ese camino por donde has recorrido, te va a proteger. Hermano, cuando quieran matarte, ¿no? Tú, como siempre yo lo he dicho, y aunque la gente no lo quiera entender, tú eres inmortal. Tú vas a ser un hombre inmortal hasta el momento en que termines en la cruz. Jesús, hermano, murió en la cruz, que es su propósito. Tu cruz puede ser tu ministerio, cuando hayas terminado de hacer aquello que Dios te llamó a hacer. ¿Qué Dios te llamó a hacer? ¿Has caminado por el camino de la unción? Si tú me dices, pastor, sí, yo conozco la unción del Espíritu Santo, entonces si conoces el camino de la unción, conoces tu propósito, porque eso no se puede desligar. Número 7, otro camino, uno de los caminos más duros que a veces uno necesita recorrer. Y tenemos que recorrer. Si tú quieres conocer a Dios, necesitas recorrer por este camino. Este camino es el camino de la obediencia. El camino de la obediencia. Y hermano, es algo difícil, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, si yo creo en Dios. Una cosa es que tú creas en Dios y otra cosa es que tú lo obedezcas. No sé si tú sabes que los demonios creen en Dios. La gente, cualquier persona puede creer en Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre un demonio que cree en Dios y tú que crees en Dios? Si un demonio cree en Dios, ¿cuál es la diferencia entre un demonio que cree en Dios y una persona que cree en Dios? Un hombre de Dios y una mujer de Dios que cree en Dios, la diferencia con un demonio es que obedece. Es que obedece sus mandamientos, obedece sus instrucciones. Entonces Dios muchas veces nos va a hablar y nos va a dar instrucciones. Y como yo le decía a una persona estos días, hablando acerca de los mitos de la iglesia, ¿no? Yo he escuchado muchas veces decir que cuando Dios te habla, eso te trae mucha paz a ti, ¿no? Cuando es de Dios, porque si no es de Dios no te trae paz. Y eso no es verdad, ¿no? Génesis capítulo 22, quiero que vaya conmigo al libro de Génesis. Miren, el capítulo 22 de Génesis dice la palabra, en el versículo 1 al 3. Dios viene y le habla a Abraham y le dice, Génesis 22:1, le dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Llamó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí, Señor. Versículo 2 dice, toma tu hijo, tu único hijo, a Isaac, dice, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriab, y ahí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, enció su burro y llevó con él 2 siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. O sea, hermano, aquí no te dice que no te está diciendo, como que no te está explicando qué pasó con Abraham. Yo te pregunto que eso él dijo, ya, usted lo va a matar. Lo que yo amo lo voy a matar.
Yo le pregunto, los que han tenido hijos, ¿podrías sacrificar a tu hijo? ¿Podrías tú cortarle el cuello con un cuchillo a tu propio hijo? Imagínate que es el único hijo que tienes, que te nació en tu vejez, que no podías tener niños. Tú vas a ir y lo vas a sacrificar. ¿Cómo este hombre pudo obedecer a Dios? Y no solamente cuando tú lees la historia, dice que camino de 2 días fue. Camino de 2 días. ¿Por qué Dios le hizo caminar tanto a Abraham? Porque, hermano, él quería probar su corazón. Porque en ese caminata él estaría pensando muchas cosas. Pudo haberse arrepentido. Y muchos de nosotros, hermanos, nos hemos arrepentido de las cosas que Dios nos mandó a hacer. ¿Has obedecido a Dios de verdad? ¿Has pasado por ese camino? Uno de los caminos más duros, hermano, que todo hombre que quiera conocer a Dios deberá atravesar es el camino de la obediencia. Porque este camino de la obediencia te puede llevar al punto de morir. Lucas capítulo 22, versículos 40 al 44, mire lo que dice. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 40, dice la palabra del Señor. Algo que tal vez muchos no entiendan, ¿no? Dice, allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Oren para que no entren en tentación. Dice, versículo 41, Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de su tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe? Jesús sabía lo que le esperaba, el momento más terrible, lo que la gente le llama la pasión de Cristo. En el momento en que iba a ser escupido, golpeado, abandonado por sus apóstoles, abandonado por el Padre. Esas cosas, hermano, que él sabía. Él le dijo a Dios, Señor, no hay otra forma. Por favor, te suplico, no hay otra manera. No quiero ir a la cruz. Eso es lo que le está diciendo. Dice, Señor, no pasa de mí esta copa. ¿Habrá otra manera? Hermano, tanto fue la presión que él sudaba gotas de sangre. Una persona, un médico decía que cuando la presión, hermano, cuando la tensión de una circunstancia es tan terrible, una persona puede romper los vasos y las arterias que están en nuestra frente, y la preocupación puede llevarte a esa crisis. Jesús, hermano, dice la palabra en Filipenses 2, del 5 al 9, dice, fue llevado en obediencia. Mire, vayan lo que dice, mire lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Dios te envía? Yo sé que hay gente que me está escuchando, que ha recibido un llamado de Dios, ha recibido una instrucción de Dios, y una de las cosas más difíciles es obedecer al Señor. A veces queremos 1, 2, 3, 5, 10 confirmaciones, y realmente lo que estamos buscando es esquivar las instrucciones de Dios hacia nuestra vida. Lo que el propósito de Dios significa para Jesús era obedecer al Padre para ser crucificado por la maldad del hombre. Cristo le pidió a su Padre que encontrara otra manera para cumplir su voluntad. Él oraba al punto de sudar sangre, para que la crisis y el estrés que le produjo es saber, hermano, cuál era el camino, le llevó a un punto donde necesitó que Dios le enviara un ángel. Si tú no has cruzado este sendero, si al día de hoy te has resistido y lo sigues haciendo y no quieres cumplir su voluntad,
ciertamente, si Él tiene un pacto contigo, Él se va a ingeniar la forma de hacer que tú hagas su voluntad. Jonás no quería obedecer, pero ese hombre tenía un pacto con Dios. Y Dios le dijo, si tú no obedeces por las buenas, vas a obedecer por las malas. Hay gente que nunca le pasa nada, que la situación de vida es normal para ellos, pero hay hombres y mujeres de Dios con un pacto que Dios dice, ok, esto es personal. Sé que es difícil, hermano, obedecer al Señor. No es nada fácil. Aún Jesús pidió que otra persona tomara su lugar. Por eso es importante que, como alguien me dijo, Pastor Pi, ¿cómo comienzo? ¿Cómo aprendo a obedecer a Dios? Yo te invito con cosas sencillas. Guarda los 10 mandamientos. ¿Has leído los 10 mandamientos? Guarda el día de reposo. Lleva tus diezmos a la casa del Señor. Comienza con cosas pequeñas. Porque si tú no comienzas con cosas pequeñas, va a ser bien difícil que tú obedezcas a Dios con cosas mayores. Muchos de nosotros hemos tenido que renunciar a sentimientos legítimos. Dios nos ha hablado de cosas, de personas, y ha sido muy doloroso obedecer. Pero como alguien decía, obedecer cuesta, pero desobedecer cuesta más. ¿Has caminado por el camino de la obediencia? Si tú no has podido obedecer a Dios, es bien difícil que le conozcas. La Biblia dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Por eso las personas dicen, no, yo creo en Dios. Y vuelvo y te repito, hay una gran diferencia entre creer en Dios y obedecer a Dios. Y el camino para conocerle, uno de los caminos que es más doloroso tal vez, hermano, es el camino de la obediencia a Dios. Y número 8, y quiero terminar con esto esta noche, es el camino de la autoridad. Si tú quieres conocer a Dios de verdad, si tú quisieras, si tú deseas que en el momento en que estés frente al trono de Dios, Dios no te diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Imagínense, Dios le está diciendo, Mateo 7, 21, 22 y 23, léalo. Dios le está diciendo a gente que hace milagros. Dios le está diciendo a gente que sana a los enfermos. A gente que profetiza. A gente que echa fuera demonios. A ellos le está diciendo, apártense de mí, no los conozco. La traducción viviente dice, porque entrarán en el reino de los cielos aquellos que obedecen verdaderamente los mandamientos del Señor. Hoy tenemos cristianos borrachos, cristianos ladrones, cristianos adúlteros, cristianos homosexuales. Por eso es que, hermano, cualquiera se puede llamar cristiano. Cualquiera puede decir, yo también creo en Dios. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el diablo y tú que crees en Dios? Si tú realmente que no quieres escuchar estas palabras duras de Dios en el momento en que te encuentres con Él, y Dios te diga, apártate de mí, hay un camino que necesitas transitar, y es el camino de la autoridad. Un camino, hermano, donde Dios nos enseña unos procesos. Fíjese, quiero que vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 1, capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24. Quiero que lo lea. Este pasaje de la palabra me ha bendecido mucho, me ha quebrantado muchas veces. Porque realmente, hermanos, muchos de nosotros no hemos sido entrenados, no hemos sido instruidos y enseñados en el principio de autoridad. Venimos a una iglesia donde no respetamos los lineamientos, donde no respetamos a la autoridad. Muchas veces en casa veo videos de niñitos faltándole respeto a su papá, a su mamá, adolescentes, usando palabras con groserías, jóvenes mentándoles la madre. Es muy doloroso lo que tú ves hoy a una generación de niños y jóvenes que no tienen ningún tipo de respeto por las personas mayores.
Y hoy vamos a ver eso porque y Dios necesita que entendamos que es fundamental transitar por el camino de la autoridad, por el sendero de la autoridad, porque la autoridad, el Señor nos tiene que enseñar a cada uno de nosotros. Miren lo que dice capítulo 1 de Samuel 24, dice, cuando voy a leerlo en la traducción actual, dice, cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos, le dijeron, David está en el desierto de Engadi. Saúl tomó entonces a los 3,000 mejores soldados de su ejército y se fue al lugar conocido como Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Llegó a un lugar donde había una cueva y ahí los pastores acostumbraban a encerrar sus ovejas y ahí también estaban escondidos David y su gente. Y Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron, ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ha llegado el momento. Ahora es cuando debes hacerlo. ¿Por qué? Porque Saúl entró a hacer sus necesidades solito y todos los soldados de David estaban metidos adentro de la cueva. Pero David le respondió, dijo, que Dios me libre de hacerle algo, dice al Señor mi rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debió haberlo hecho. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir caminando, para seguir su camino. Pero cuando ya se alejaba, David salió de la cueva y le gritó, Señor, mi rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó de cara al suelo. Y él le dijo, ¿por qué su majestad le hace caso a la gente que dice que yo quiero hacerle daño? Como usted mismo podrá ver, hoy Dios me ha dado la oportunidad de matarlo aquí mismo en esta cueva. Algunos de mis hombres me instaron a que lo matara, pero yo no quise hacerlo. Yo no le quise hacer ningún daño porque su majestad es el rey y usted es el ungido de Jehová. Vea su majestad lo que tengo en mi mano. Esto es un pedazo de su manto que yo mismo lo corté. Con esto podrá ver su majestad que no quiero matarlo. Yo no le he causado ningún mal a su majestad. Sin embargo, su majestad me anda persiguiendo y quiere matarme. A mí, que no valgo más que un perro muerto o una pulga. Que Dios juzgue entre nosotros dos y vea quién está haciendo mal. Que Dios castigue a su majestad por el mal que se ha portado conmigo y no permita que me atrape. Bien dice un antiguo refrán, del malvado solo se puede esperar maldad. Yo por mi parte nunca le haré daño a su majestad. Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo, pero si es David en persona. Luego empezó a llorar a gritos y le dijo, David, David, tú David eres más bueno que yo. Aunque yo te he hecho mal, dice, tú siempre me has hecho bien. Hoy me doy cuenta de que me has tratado con bondad, aun cuando Dios te dio la oportunidad de matarme. Si alguien puede matar a su enemigo, no lo dejaría ir con vida. Por eso le pido a Dios que te recompense con muchas cosas buenas, por el bien que hoy me has tratado. Yo sé muy bien que llegarás a ser rey y que el pueblo de Israel le irá bien contigo. Por eso júrame por Dios que no acabarás con mis hijos ni con mis nietos y que no harás que mi familia se olvide de mí. David se lo juró a Saúl y luego Saúl se regresó a su casa y David y su gente se volvieron a su escondite. Fíjese, una de las cosas que Dios admiró de David fue que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Dios llama a David un hombre conforme al corazón de Dios? No porque tocaba un piano, tocaba una guitarra. Dios llama a David un hombre conforme al corazón de Dios porque, hermanos, David había caminado a través de este rey por el camino de la autoridad. Fíjese, este rey, podríamos decir que era el pastor de David, era su líder espiritual. Este rey lo quiso matar. Varias veces lo quiso atravesar con una lanza en la pared. Varias veces. Él huyó de la presencia de él. Otras veces le tendió una trampa para que lo matara. Este rey, hermano, estaba endemoniado. Venían demonios y lo atormentaban. Y él tocaba para que los demonios lo dejaran en paz.
Este rey mató a unos sacerdotes. Este rey fue desechado por Dios. La Biblia dice que Dios le dijo a Samuel, lo he desechado para que sea rey. Y con todo eso, hermano, David no levantó su mano contra el rey. Yo te pregunto, vamos a decir, yo espero que yo sé que están viendo personas que van a otras iglesias. Tu pastor está endemoniado. ¿Alguna vez tu pastor te persiguió para matarte? Tu pastor consultaba las brujas como consultó Saúl. Fíjese, tantas cosas vivió este rey, y Saúl y David tenían un entendimiento en su corazón. Decía, no, él es el ungido de Jehová. Dios lo separó, Dios lo ungió con aceite. Por eso yo te doy un consejo. Si tú estás en una iglesia, tú no estás de acuerdo con ese pastor, ve a otro lugar. Porque lo que tú vas a hacer, vas a acarrear maldición sobre tu vida. Dios lo juzgará si realmente esa persona se ha equivocado, si realmente esa persona ha hecho lo malo. Lo primero que yo te voy a decir es, ¿has ayunado por esa persona? ¿Has orado por esa persona? ¿O solamente estás levantando el dedo acusador? Porque muchos de nosotros, hermano, yo lo llamo saltamontes. Saltan de un monte a otro monte. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento, nunca recorrieron el camino de la autoridad, por eso no conocen a Dios. El día que conozcas a Dios, te habrás encontrado con su autoridad. El Eterno jamás separa su naturaleza del entendimiento que Él tiene de autoridad. No existe hombre que diga conocer a Dios, pero que no tiene respeto por los lineamientos de autoridad espiritual. Por eso, hermano, que hay gente que va de un lugar a otro, cada año, de iglesia en iglesia, que en su propio espíritu dicen, el Señor me dijo, ¿no? El Señor me habló que viniese. Y realmente no fue Dios. O personas que dividen, ¿no? Imagínense, David pudo haber tomado a esos hombres, hermano, y pudo haber dividido el reino. Y algo que el Señor me habló una fecha cuando algo parecido pasó conmigo, fue que Él me dijo, los hombres de Dios no dividen reinos, no dividen iglesias. Los hombres de Dios salen y en el proceso son ungidos. Por eso cuando tú te unes a una persona que haya dividido, que haya salido con un grupo de gente, tú estás yendo a un lugar muy peligroso. Ten cuidado, yo te lo digo desde ahora. El camino de la autoridad te enseñará a respetar la unción que Dios puso, hermano, en gente que fue tal vez desechada. Gente que tal vez tiene demonios, ¿no? O que, hermano, a pesar de ello, ¿no? Se tomaron el derecho de perseguir a quienes tienen un llamado verdadero. Yo recuerdo que antes de salir de una congregación, de una de las congregaciones históricas de la cual yo salgo, a mí el Señor me llevó a pedir perdón. Sé que pasaron muchas cosas, pero Él me enseñó de autoridad. Hermano, Dios va a juzgar a los hombres y mujeres de Dios que hayan abusado, que hayan hecho cosas equivocadas. Pero tú y yo no tenemos ningún derecho de hacerlo. Si tú conoces a Dios, Él te va a llevar a transitar por este proceso, por este camino. Si tú no lo conoces, bien difícilmente tú atravesarás este proceso. Por eso hoy quiero cerrar. Hemos compartido. Domingo quiero terminar con esta enseñanza que te va a ser de bendición. Es uno de los libros que yo estoy escribiendo. Si tú quieres conocer a Dios, si tú no quisieras que en el momento del juicio Dios te dijera, apártate de mí, hacedor de maldad. 12 caminos necesitas conocer. El camino de la intimidad, de profundizar tu relación con Dios. El camino del quebrantamiento, donde Dios rompe el vaso, dice la vasija, y lo vuelve a hacer de nuevo como el alfarero. El camino de la provisión, donde verás a Dios realmente desde cosas pequeñas a milagros sobrenaturales manifestándose en tu vida. El camino del perdón, de perdonarte a ti, de perdonar a la gente, de perdonar a Dios. El camino de la soberanía de Dios, donde Él escoge a las personas y a veces te vas a querer comparar. Sabes, Dios te dio cosas especiales a ti. No te sientas mal porque no eres como tal persona o como tal músico, pero eres una persona especial.
el camino de la unción. O sea, que tú no puedes, si realmente has transitado por el camino de la unción, vas a saber cuál es el propósito tuyo. Número 7, el camino de la obediencia. Gente que, a diferencia de Abraham fue y Dios detuvo su mano y él no asesinó a su hijo. Habemos personas que hemos subido al altar y le hemos cortado el cuello a las cosas que amamos. Y lo único con que bajamos del monte es con las manos y la ropa manchada de sangre. Porque en ese lugar dejamos las cosas que amamos. El camino de la autoridad. Que hemos enseñado y hemos aprendido a respetar a gente sobre quien Dios derramó aceite. Sobre quien Dios sinceramente usó y separó. Así que esta tarde yo quiero terminar esta noche con una oración. Yo no sé cuál sea la situación tuya, qué estés pasando, qué estés viviendo. Déjame orar. Déjame pedirle a Dios que se manifieste. Deja pedirle a Dios que Él se revele hacia ti. Pedro le dijo al cojo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. No te puedo decir que conozco 100% a Dios, sería mentirte. Pero Dios, tú puedes poner parte del mar en un vaso de agua. Y ese vaso de agua tiene todos los elementos que hay en ese inmenso mar. Jamás podremos conocer a Dios. Dios es ese mar. Nosotros somos un vaso donde no podremos contener a Dios. Pero lo que sabemos de Él te lo podemos compartir. Más de 25 años me conozco. Me he equivocado, me he confundido. Pero hoy puedo decirte lo que tengo te doy. Quiero orar por ti. Levanta tus manos donde te encuentres. Déjame bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por las personas que quieren tener un encuentro real con Dios. No solamente creer en Dios, sino en esta hora oro por personas, Señor, que quieren profundizar su relación contigo. Declaro, Señor, que una palabra de sabiduría, una palabra de consuelo, una palabra de revelación viene a tu mente y a su corazón para despertarse, Señor, de toda circunstancia, de todo sueño, de toda, Señor, cárcel. Se abre ahora en el nombre de Jesús para que puedan conocer a Dios. Te bendigo en esta hora. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu entrada, tu salida, en el nombre poderoso de Jesús. Y doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero invitarte a que aprendas conmigo como te decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo obedecemos? ¿Cómo aprendemos a obedecer a Dios? Comienza por las cosas básicas. Comienza guardando el día de reposo. Lee los 10 mandamientos. Comienza honrando a tu padre. Comienza llevando tus diezmos y ofrendas a la casa. Es sencillo. Porque imagínate que te pidiera tu vida, que te pidiera tu carrera. Si nosotros no le podemos dar una parte de nuestros recursos, ¿cómo le podemos dar nuestra vida a Dios? Así que yo quiero orar por las ofrendas, los diezmos, las primicias si las tienes. Ahí donde tú estás, levántalas, prepáralas, déjame orar por ti, déjame que el Dios de los cielos te bendiga. Ahí donde tú estás, te invito a que levantes tus ofrendas y tus diezmos y déjame orar por ti. Ahí donde tú estás, levántalas. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por las ofrendas y quiero orar por los diezmos y las primicias. El Señor Jehová tu Dios te bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti. No te falte pan, leche, vino, aceite en tu casa. Te vistas de ropas espléndidas. Ninguna enfermedad de Egipto te alcance. El ángel de Jehová te cubra, te proteja.
Él te bendiga en todos tus caminos. Nunca habrá necesidad de ningún bien en tu casa. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. El día domingo nos vemos. Dios te bendiga y te guarde. Dios te proteja. Dios te haga 1000 veces más que tus adversarios. En el nombre de Jesús. Nos vemos el domingo.